La educación de Costa Rica es un tema que nos lleva mucho a la reflexión. En los últimos tiempos vemos cómo esta ha ido perdiendo las competencias que ya se habían ganado en los últimos años. Mi nombre es Rosa Julia Cerdas, soy estudiante de la licenciatura en Pedagogía y quiero compartir las reflexiones que tengo alrededor del tema de la educación. Para esto definiré como un contexto, primeramente el contexto en el cual se da la educación actual de nuestro país. Seguidamente, cuál pienso yo que debe ser la educación que debemos compartir. Y un tercer aspecto que tendría que ser eh, cuáles son las cualidades, cuál es ese perfil que tiene que tener el docente que vaya a impartir las clases en colegios, escuelas, universidades. Bueno, es importante recordar que nuestra Constitución, en el artículo 78, establece la obligatoriedad de que el Estado asigne el 8% de los recursos a la educación. Como sabemos en este momento, esa es una lucha que se está dando porque en los últimos gobiernos y completamente agravado en el actual, ha habido una disminución importante de los recursos dedicados a la educación. Y esta condición ha hecho que tengamos escuelas sin condiciones necesarias, que los docentes no tengan los recursos y estamos viviendo dos realidades. En el área central, el área metropolitana, escuelas con todas las condiciones, donde se dan todas las clases, donde se imparte todo el currículum, y las escuelas de las regiones, donde están en condiciones sumamente precarias y algunas veces tampoco tienen el personalidad. Por otra parte, la Ley Fundamental de la Educación, en su artículo 2, define la obligatoriedad, define el derecho que tienen todas las personas habitantes de nuestro país de obtener la educación que corresponde, una educación gratuita. Y por otro lado, también establece la obligatoriedad del Estado de brindársela. Además, define los objetivos que se deben establecer para la educación. Estos objetivos establecen la necesidad de no solo manejar el conocimiento, sino también el ideal de que una persona educada sea una persona libre de pensamiento, sea una persona crítica, una persona que pueda convivir en la sociedad. Como vemos, hay una gran contradicción entre lo que la política pública dice y lo que actualmente se está dando en el Estado costarricense. Estas condiciones ya también habían sido advertidas por el Estado de la Nación, que reiteradamente en los diferentes informes viene advirtiendo de cómo Costa Rica ha ido perdiendo la calidad de la educación, definidas en las pruebas nacionales, en las condiciones, digamos, que no se logran las pruebas PISA y en los estándares internacionales donde hemos ido perdiendo escalafones importantes. El Estado de la Nación, además, en su apartado del Estado de la Educación, financiado por CONARE, establece en el informe del 2022, ya nos viene hablando que desde 2018 al 2022 se da el apagón educativo. Ese apagón educativo además además de tener, digamos, esas condiciones, se ve agravado por la pandemia. La pandemia viene a marcarnos todavía esas diferencias odiosas que se están dando en términos de la educación.
Y todavía en el informe del 2023, el Estado de la Nación, además de volver a reiterar la importancia de hacer un pacto y definir nuevamente cuál es el camino de la educación que se debe establecer, no señala cómo en forma reiterada en los últimos años hemos ido perdiendo el presupuesto dedicado a la educación. Este contexto es muy difícil y podríamos cometer el mismo error que establecimos en los años 80, cuando por la crisis financiera lo primero que se recortó fueron los fondos para la educación. Esa decisión de los años 80 ha provocado que personas que en este momento están alrededor de los 60 años no hayan tenido la educación, y ha sido para el país un golpe fuerte a su competitividad. No definir en este momento una ruta adecuada para la educación nos volvería a ubicar en ese mismo contexto. Y eso ya no solo el Estado de la educación, sino personalidades del mundo académico y relacionados con la educación ya lo ha establecido. La ONU y la CEPAL también han hecho anotaciones en ese sentido. Perderíamos aproximadamente 30 años. En ese momento vemos cómo el gobierno de la República, con su famosa ruta de la educación, que prácticamente solo está en la mente de la señora ministra, en realidad no tiene claridad cómo está esto. Entonces urge, o sea, es necesario un nuevo pacto educativo. Primero porque el marco legal de la educación no corresponde al momento histórico y al momento global que tiene nuestro país. La globalización, la presencia de la tecnología que afecta a todos nuestros campos del saber y de la vida está marcando un cambio en el paradigma, y esto no se está tomando, por lo menos no está quedando reflejado en ese nuevo concepto de educación. Bajo esa condición y ese contexto tan nocivo para nuestra realidad, entonces vamos a establecer, desde mi punto de vista, cuál debería ser o cómo debería ser, ¿verdad?, la educación que necesitamos llevar a cabo en nuestro país. Con respecto al segundo aspecto que habíamos hablado de cómo debe ser la educación de nuestro país, recordemos que la Ley Fundamental de la Educación, en su artículo 2, define los objetivos también que busca la educación. En estos objetivos establecen la necesidad del desenvolvimiento pleno de la persona, ¿verdad? Se busca dentro de esos objetivos ese desenvolvimiento pleno. También busca la solidaridad, que seamos personas solidarias y que busquen el cambio. Otro de los aspectos es fortalecer nuestra herencia cultural y el desenvolvimiento pleno de las personas. Al final, lo que busca esto, los objetivos los objetivos de la educación, es que podamos desarrollar un ciudadano que sea completamente consciente de sus derechos, de sus obligaciones, que sea una persona crítica que busca el bien común. Adicionalmente a eso, podemos hablar que esa ley establece también dos principios filosóficos. Bueno, establece tres, pero nosotros vamos a referir en este momento al principio de la pedagogía constructivista. En esta pedagogía constructivista,
Los estudiantes o las personas en formación lo que buscan es a través de sus prácticas y su experiencia ir formando su conocimiento. Ese conocimiento entonces le permite interactuar con su entorno. El otro principio, el otro principio pedagógico, estamos hablando del humanista. El principio humanista busca a través de pilares fundamentales como la parte social, como la parte ética, el desarrollo integral de la persona. Aquí los valores son sumamente importantes, la ética se vuelve también importante y buscamos ese desarrollo de la persona en un marco, ¿verdad?, solidario para poder desarrollarnos en la sociedad. En ese sentido, bueno, ¿cómo debería ser la educación que requerimos? Bueno, desde mi punto de vista, podemos seguir usando el principio humanista y el principio constructivista como guías. Y esas dos formas de acceder al conocimiento nos permitirían aportar y influir nosotros como docentes en la construcción de un ciudadano que sea no solo depositario del conocimiento, sino que ese conocimiento que tiene la persona le permita, ¿verdad?, enfrentarse a los cambios cada vez más rápidos que tenemos en términos de la globalización y en términos de el acceso a la tecnología que está cambiando pues toda nuestra forma de vivir. ¿Qué tendríamos nosotros que hacer? Bueno, trabajar también en la parte de los valores. Aquí el docente se vuelve una parte completamente importante en el modelo a seguir por nuestros estudiantes. La educación debería permitirnos entonces generar, apoyar, construir los diferentes valores que son necesarios en esta sociedad. Y uno de los más importantes es la ética. ¿Cómo debemos trabajar la ética en este momento? La ética, la responsabilidad, la solidaridad, donde en un momento que la tecnología cada vez nos vuelve, y la economía actual nos vuelve cada vez personas más individuales, más solitarias. Entonces, trabajar la solidaridad, trabajar los valores se vuelven aspectos sumamente importantes. En este sentido, desarrollar la educación como un bien común es imperante, es necesario. Y para esto necesitamos que la educación pueda tener las mejores personas, las personas más idóneas para desarrollar esa educación. El conocimiento que se imparta no debe ser solamente que nos permita acceder al mundo del trabajo, tiene que ser más amplio, porque la UNESCO establece que la educación ahora es a lo largo de la vida. Tenemos que generar diferentes habilidades en los estudiantes para que se pueda seguir, para que se puedan enfrentar a este mundo cambiante, puedan ser resilientes, puedan ser personas que puedan enfrentar el cambio y salir victoriosos en este sentido. La educación también debe asegurar niveles de calidad ya establecidos en algunos estándares internacionales y esos estándares deben estar bien definidos en nuestro país para poder contribuir en esto. Por ejemplo, en este momento hay estudiantes que llevan inglés en primaria y secundaria y terminan la secundaria y no saben inglés. O sea, algo está pasando ahí porque no es posible tanta inversión en horas y no se esté logrando el producto cuando otros países logran esto muy rápidamente. Y eso habla entonces
de los recursos que se están utilizando, del personal que tenemos, ¿verdad? Y también de, bueno, cómo se está dando el seguimiento ante esto. En términos generales, ¿qué buscamos entonces? La educación debe buscar una persona que sea crítica, una persona que pueda cuestionar el status quo que tiene el país, que pueda sentirse parte de esta sociedad y buscar el cambio. Cada vez vemos cómo las personas no quieren involucrarse en la política, no quieren involucrarse en el desarrollo de su comunidad y esto pues facilita, ¿verdad?, que otras personas eh, con otras visiones de mundo que normalmente no son solidarias, pues tomen las decisiones por nosotros. Entonces la educación debe buscar no solamente el conocimiento, sino debe buscar que todos podamos vivir en una sociedad más equitativa, más justa y tener también el acceso a esa educación. Para la tercera parte, que es, bueno, cómo debe ser el docente para este nuevo periodo de la historia. Bueno, yo pienso que el docente en este momento debe ser una persona muy estudiosa, una persona que le guste, que tenga curiosidad, que le gusten las cosas nuevas y como dice la UNESCO, tiene que estar en continua capacitación. Esta capacitación le va a permitir estar actualizado, le va a permitir nuevos conocimientos. En este momento la neurociencia nos da un montón de nuevas pistas de cómo es el aprendizaje en los estudiantes. Se dan nuevas metodologías de educación y entonces pues el docente debe ser una persona que le guste no solo que le guste, que debe ser una persona que tenga una formación continua. En esa formación continua también el MEP no debe dejar esa carga solo en el docente, sino también el MEP debe establecer capacitaciones en las áreas que detecte que hay debilidad, pero esa capacitación también tiene que tener un seguimiento y tiene que tener una evaluación. Si no, la capacitación no, no nos da datos de qué tan buena haya sido. La segunda es que el docente debe tener competencias digitales. En este momento en que la tecnología eh, nos atropella en todas las áreas de la vida, eh, el docente puede buscar en la tecnología los apoyos que ocupa para facilitar su proceso, para establecer nuevas formas de acercarse a los estudiantes, para hacer sus registros y hacer una clase mucho más activa para los estudiantes. Otra forma es, bueno, el docente también debe entrenarse y educarse en cómo generar el desarrollo, el pensamiento crítico, la resolución de problemas. En esto debe capacitarse para poder eh, manejar los principios, ¿verdad? Que le permitan también aplicar eso en sus clases. Otra cosa que debe tener el docente es la capacitación en pedagogías flexibles. En este momento, los estudiantes, los grupos de estudiantes cada vez son más diversos, cada vez son con condiciones interculturales muy diferentes. Entonces, pues el docente tiene que estar preparado para poder atender esas necesidades individuales. Y para mí, una de las cosas más importantes es que el docente tiene que tener una alta ética. Y, bueno, una alta ética no, tiene que tener una ética. O se tiene ética o no se tiene ética. Y esa ética tiene que demostrarla en su aula, en su vida pública y en su vida personal. Además de esto, como guía, tiene que tener una serie de valores que son los que puede transmitir a los estudiantes.
En síntesis, estamos en una coyuntura muy delicada para efectos de la educación y urge que todos nosotros que trabajamos en educación reflexionemos sobre el nuevo modelo de educación que debemos darle a nuestros estudiantes. Muchas gracias.